tal? En nuestros perfiles de hoy estamos con el doctor Leandro Corti y en el nuevo esquema del gobierno provincial es el secretario de Asuntos Penitenciarios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor Tepper? Bueno, vimos un papel bastante complicado en el medio de la tormenta y en el medio de, yo diría, de tensiones permanentes, ¿no? Por un lado la inseguridad y por otro lado el resultado de la inseguridad de la cárcel, ¿o no? Así es todo un desafío. ¿Cómo se plantean ustedes este desafío? Bueno, fundamentalmente hay que plantear inicialmente que hay una voluntad muy clara de la presente gestión política de darle preponderancia y jerarquizar todo lo que es la cuestión penitenciaria. En orden a esto, doctor Tepper, como usted sabrá, la nueva ley de ministerios de la provincia lo que ha planteado es una, como decía, jerarquización del área penitenciaria, en donde se crea concretamente una Secretaría de Asuntos Penitenciarios que tiene bajo su órbita 3 direcciones. Lo que históricamente fue la Dirección General del Servicio Penitenciario, que se encarga de todo lo que es la gestión y el gobierno de las cárceles en la provincia de Santa Fe. Otra área que, y este es un dato claramente innovador también, que se denomina Dirección de Capacitación y Formación del Personal Penitenciario, que tiene la voluntad de llevar adelante toda una estrategia muy diferente a la anterior en cuanto a lo que es la formación y la capacitación de los recursos humanos que trabajan al interior de las distintas unidades penitenciarias de la provincia de Santa Fe, esto es, los trabajadores penitenciarios, y también, como otro dato innovador a tener muy en cuenta, es la inscripción dentro de esta área de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios de lo que históricamente fue un lugar claramente aislado, fragmentado, que es el Instituto Autárquico de Industrias Penitenciarias, que a partir de esta reforma, como decía en el organigrama funcional, se va a radicar dentro del área de asuntos penitenciarios. Puntualmente estas dos cuestiones, capacitación y formación del personal penitenciario, y también poner mucho énfasis en todo lo que es la cuestión atinente al trabajo penitenciario, son capítulos que nos parecen centrales para poder implementar lo que es la nueva política en el ámbito de la gestión penitenciaria en la provincia de Santa Fe. Me imagino que en lo personal está absolutamente convencido del proceso de resocialización de quien va a la cárcel, ¿no? Bueno, esto es importante hacer algún tipo de aclaración, porque y creo que es pertinente su pregunta, Tepper. Sí. Fíjese que cuando nosotros presentamos el documento básico de política penitenciaria para la provincia de Santa Fe, uno de los postulados o ejes centrales los hemos denominado como la idea de reintegrar socialmente a pesar de la prisión. ¿Qué significa esto? Históricamente, y sobre ello han dado cuenta muchísimos estudios sociológicos y en general es un dato ya incluso percibido hasta por el sentido común, esta idea de que evidentemente desde el mismo nacimiento de la prisión esta finalidad de rehabilitación, de resocialización ha fracasado claramente dentro de lo que es el universo penitenciario. De modo que dentro de lo que tiene que ser una política de gestión tenemos que asumir esto como un dato claro de la realidad, vale decir, el fracaso de la resocialización. Pero es perdón la interrupción, ¿es un fracaso mundial este tema? ¿Es un fracaso? En general hay un consenso, claro, hay un consenso a nivel mundial del fracaso de lo que es el viejo ideal correccional o de la resocialización o de la rehabilitación. ¿En base a qué, por ejemplo? Fundamentalmente, residencia, por ejemplo? Exactamente, ¿no? fundamentalmente en base, como usted bien lo señala, a datos o indicadores empíricos, es decir, datos de la realidad. Se empiezan a constatar determinados indicadores o parámetros que dan cuenta de esto, es decir, de que evidentemente el espacio carcelario, lejos de poder plantear una estrategia de resocialización o de reintegración social de las personas privadas de la libertad, fracasa claramente en este cometido y genera todavía aún mayores índices de reincidencia, mayor grado de violencia al interior de lo que es un espacio carcelario, y esto nos lleva a concluir como un dato de la realidad que evidentemente no podemos hablar en términos de lo que sería el deber ser de una reintegración social con la factibilidad de poder concretar esta resocialización. Por eso fíjese que nosotros hablamos... Algunos historiadores van más allá, dice que la cárcel hasta internaliza la personalidad del delincuente, es decir, se aprenden verdaderas carreras criminales al interior del universo penitenciario. Es más preocupante, digamos. Claramente es así, se refuerzan determinadas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con el aprendizaje
de lo que es una socialización en el espacio carcelario, que es evidentemente negativa y contraproducente, en donde la persona aprende y desarrolla estas pautas que nosotros definimos como el aprendizaje de estas carreras de criminalidad. Por eso nosotros decimos lo siguiente. ¿Cómo van a hacer con este ¿Qué hacer? Que ese es el gran dilema para la gestión gestión fracaso demostrado, ¿no? Nosotros por eso queremos dar aquí una vuelta de tuerca y resignificamos esta idea de resocialización como fue entendida tradicionalmente, porque tenemos que también admitir que este es el planteo que nos hacen en general todos los instrumentos legales, tanto nacionales como internacionales. Tenemos que implementar políticas públicas que tiendan a la resocialización, lo cual no se opone con poder leer este dato de la realidad y justamente resignificar esta idea de resocialización. Por ello hacemos énfasis en lo siguiente, decimos que la finalidad tiene que ser reintegrar socialmente a pesar de la prisión. ¿Qué significa esto? Que partiendo de este dato de la realidad, lo que vamos a intentar hacer es aminorar o prevenir dentro del espacio carcelario aquellos factores o aquellas prácticas que conllevan justamente este aspecto negativo que hace a lo que es la privación de la libertad dentro de la cárcel. Librada la cárcel como un depósito, sino ustedes plantean tanto otra área de gobierno, la seguridad fuera de la cárcel, ustedes están planteando la seguridad dentro de la cárcel. Lo que estamos planteando es, como usted bien dice, salir de este modelo de lo que es el ideal de la prisión jaula o depósito o incapacitante, inhabilitante para el sujeto y tratar de generar dentro del espacio carcelario la apertura de diferentes estrategias para poder contraatacar o neutralizar estos efectos negativos que tiene la prisión. Me imagino que este es un trabajo tanto para el interno como el penitenciario. Creo que Elías Neumann en El abuso del poder plantea claramente esta suerte de mimetización de la delincuencia con quien tiene que custodiar a los delincuentes, ¿no? Imagino que es una cornisa difícil de caminar entre el hombre que cuida y el interno que tiene que estar allí. Es que fíjese que la idea de la política penitenciaria que proponemos en este documento es trabajar en función de dos grandes actores centrales, y tal vez uno de los actores olvidados fue el trabajador penitenciario. Decimos que los grandes actores del sistema penitenciario son, por una parte, lógicamente las personas privadas de la libertad, pero tampoco podemos soslayar cuál es la realidad acuciante que hoy por hoy tiene el trabajador penitenciario. Por eso partimos de la base, en función también de una lectura de la realidad, que todos los efectos deteriorantes, todo lo que implica en términos negativos el espacio carcelario también se proyecta no únicamente hacia las personas privadas de la libertad, sino también hacia el trabajador penitenciario, a tal punto que esos efectos de prisionización son vivenciados por el trabajador penitenciario. En consecuencia, y concretando esto que nos parece central, cada uno de los postulados y las líneas de acción que planteamos dentro de lo que es este documento de política penitenciaria tienen estas dos proyecciones. Fundamentalmente a las personas privadas de la libertad, pero tampoco podemos soslayar, como decía al principio, el rol central que llevan a cabo los trabajadores penitenciarios, porque en definitiva son la herramienta con la que cuenta el Estado para poder implementar las distintas políticas al interior de las unidades penitenciarias. ¿Hay actualmente un contagio de determinadas conductas o procederes de los internos hacia los agentes históricamente? No podemos generalizar, pero con que uno de todo un plantel de servicio penitenciario rompa las reglas es suficiente como para generar el ámbito de corrupción. Por eso creemos... Y más allá de generalizar, alguien que hace negocio con el ingreso de la droga, alguien que hace negocio con la fuga de un preso, evidentemente, con que uno rompa las reglas ya es preocupante, ¿no? Ya genera el ambiente de corrupción. Claramente es así, por eso decimos que uno de los aspectos centrales, y creo que es una de las asignaturas pendientes que tienen en general la democracia con estos lugares tan complejos de gestión, tanto la institución policial como la institución penitenciaria, es establecer esta idea de legalidad dentro del accionar de los trabajadores penitenciarios. Sencillamente con dos o tres herramientas muy concretas. Por ejemplo, lo que es esta política de premios y castigos, vale decir, premiar claramente con mensajes muy concretos a aquel buen trabajador penitenciario, aquel trabajador penitenciario que cumple con responsabilidad, con honestidad su trabajo, debe ser premiado por la administración penitenciaria y ser sumamente claros también con el mensaje para con el otro trabajador penitenciario que, como usted bien decía, lleva adelante determinadas prácticas de carácter ilegal, por ejemplo, o que están inscriptas en un marco de corrupción, en donde el mensaje también tiene que ser sumamente contundente a la hora de establecer las sanciones y lo que es un régimen disciplinario para poder diferenciar estas dos situaciones. ¿Cómo conjuga esta idea de
Por decir, porque la idea de mano dura por la inseguridad fuera de las cárceles, me imagino que también se traduce, es decir, cómo un determinado preso va a tener o privilegios, o decir, el discurso es un discurso instalado, creo que no se puede soslayar tampoco de que existe esta idea, ¿no? Es decir, ¿cómo convencemos a parte de la opinión pública de que efectivamente la resocialización de un delincuente es a favor de la comunidad, no del propio, ni significa un privilegio para un preso? Bueno, básicamente, como decíamos al principio, hay un mandato legal, estamos dentro de lo que es el Estado de Derecho y tenemos que cumplir con determinadas exigencias normativas, y una de ellas es trabajar propendiendo a este ideal resocializador, a pesar de las aclaraciones que hicimos al principio en cuanto a cómo nosotros reinterpretamos esta idea de lo que tiene que ser la resocialización. Y después también hay algunas simplificaciones en torno a algunas ideas, pero fíjese que fundamentalmente la sociedad tiene que entender que cuando tengamos cárceles más seguras, más pacíficas, en donde la persona privada de la libertad pueda desarrollar una estrategia de empleo del tiempo, va a estar también más tranquila, y esto va a redundar en la seguridad pública. Si nosotros podemos trabajar sobre la disminución de los niveles de reincidencia, ello también va a coadyuvar, obviamente, a lo que es la demanda legítima, claro está, de seguridad pública por parte de la comunidad. Entonces hay que empezar a entender que garantizar determinados derechos al interior de las unidades penitenciarias va a favorecer claramente también la seguridad de la comunidad o de la sociedad. Lo que pasa es que esto forma parte también de un círculo vicioso. Estos altísimos niveles de reincidencia hace que aquel que se sienta capacitado para volver a la vida pública tampoco encuentre trabajo, porque nadie le dé trabajo, nadie le dé una oportunidad como para demostrar que efectivamente ha cambiado en su vida, ¿no? Pero es decir, ¿cómo se cambia esta idea, ¿no? Y fundamentalmente abriendo espacios diferentes dentro de las cárceles. Por eso nosotros aquí en el documento planteamos dentro de las 20 líneas de acción que lógicamente ya se están llevando a la práctica e implementando 2 o 3 cuestiones centrales en relación a su planteo. La primera, trabajar sobre los pilares educación y trabajo, y lo que insistía recién, la estrategia de empleo del tiempo, porque esto lo notamos cuando hablamos con las personas privadas de la libertad y también con el trabajador penitenciario. Cuando la persona privada de la libertad está expuesta al ocio, cuando no tiene una estrategia de empleo del tiempo, es donde comienza a encenderse, como dicen los mismos presos o los trabajadores penitenciarios, esa mecha que muchas veces termina con situaciones de gran violencia al interior de las unidades penitenciarias. De modo que nosotros vamos a enfatizar claramente todo lo que tiene que ver con el aspecto relativo a la educación penitenciaria, esto es fortalecer, incrementar y amplificar la oferta educativa dentro de las cárceles, ya sea la oferta primaria, la secundaria, la educación para adultos, educación no formal, pero también entendemos que dentro de esta estrategia de empleo del tiempo y de brindar posibilidades concretas a la persona privada de la libertad para cuando, como usted bien dice, egrese al medio libre, hay que empezar a tener, dentro de una perspectiva claramente realista, algún programa muy concreto para darle y dotarlo de las herramientas para que puedan justamente conseguir una reinserción en el medio laboral. Ahora, ¿esto es una demanda del preso? ¿El preso le interesa? Esto es una demanda del preso. ¿Quiere estudiar? Honestamente, es una demanda del preso. Fíjese que lo notamos claramente cuando... ¿O espera el momento de libertad para volver a delinquir? Yo lo que le puedo manifestar, Tepper, es que en general esto, con total sinceridad, lo que nosotros percibimos en las mesas de diálogos que vamos teniendo en las distintas unidades penitenciarias, que dicho sea de paso es importante reseñar que estamos amplificando, intensificando este dispositivo de la mesa de diálogo, que consiste fundamentalmente en una herramienta de gestión política. La mesa de diálogo es un espacio en donde autoridades penitenciarias, las personas privadas de la libertad a través de sus delegados representantes de pabellón, y así también las autoridades políticas y otros actores que están interesados en lo que sucede en las cárceles, se sientan a discutir la agenda diaria de lo que ocurre en las diferentes unidades penitenciarias. Y le decía, hay un incesante de las personas privadas de la libertad, y es la apertura de espacios para el empleo del tiempo. Yo le puedo enumerar un sinnúmero de situaciones y de ejemplos en donde hay diferentes grupos de autogestión de presos que han tenido iniciativas que son sinceramente fantásticas, iniciativas autogestionadas que tienen que ver con esto, con estrategias de alfabetización, con la apertura de aulas
con la apertura de bibliotecas, con la apertura de talleres en donde se llevan adelante actividades recreativas o culturales. Yo creo que en general se percibe esto y creo que por acá va el camino a los fines de poder generar una disminución sustancial de la violencia en los espacios carcelarios y dotar al preso de las herramientas válidas para que ellos puedan tener el día de mañana reales alternativas de inserción dentro del marco social. Obviamente, bueno, también es política este gobierno, ¿no? El Estado asambleario para la decisión de muchos temas, ¿no? Pero no es lo mismo la Asamblea de Vecinos, la Asamblea Ciudadana que convoca el gobierno que en un Estado asambleario, una cárcel donde rige un sistema vertical de seguridad con todo lo que implica esto. Lógicamente que esto tiene que ver con uno de los postulados, está muy bien el planteo, porque tiene que ver con uno de los postulados que nosotros creemos que es saludable, que es democratizar la prisión, y esto no significa entender que la prisión sea un cantón suizo que se puede gobernar en función del esquema de asamblea, pero fíjese que sí es una herramienta de gestión, y por eso decíamos, van los delegados elegidos por los presos, en donde claramente no hay un esquema de cogobierno, pero sí es importante escuchar la perspectiva del preso y del trabajador penitenciario en una misma mesa, par y paso con la autoridad política que baja del despacho y va a recorrer las distintas unidades y se consustancia con los problemas de la unidad, como así también de otros actores. Y yo le puedo decir por experiencia personal que esto ha sido una herramienta sumamente importante y válida para resolver conflictos vinculados a la violencia institucional. Un tema preocupante, doctor, y me parece que está bien hecho el planteo de lo que ustedes piensan de la cárcel para adentro. Es un tema que también es una demanda de la opinión pública, que son los controles psicológicos de aquellos que tienen salidas transitorias, aquellos que van a egresar. ¿De qué forma se hace o ustedes piensan hacer una evaluación que sea lo menos falible posible? Porque de pronto está en juego la vida de una nena o la violación como pasa atrás de una nenita o la vida de una persona. Es decir, ¿cómo ustedes pueden disminuir el margen de error en una circunstancia tan delicada como evaluar psicológicamente a un preso que está o no en condiciones de volver a la vida normal? Yo le voy a comentar, porque me parece que es pertinente antes de contestar su pregunta, lo siguiente. Para que a la opinión pública le quede claro, digamos, todo lo que es el régimen de salidas transitorias está previsto legalmente, y ello en sí en la ley 24660, que es la ley de ejecución de las penas privativas de la libertad, que también rige en el ámbito de la provincia de Santa Fe, como primera cuestión. Como segunda cuestión, un dato que es relevante y que tal vez no es tan difundido o amplificado hacia la opinión pública. Fíjese que hay un estudio estadístico de cuál es el fracaso o la tasa de fracaso que tiene este régimen de salidas transitorias. Y le voy a decir algo que tal vez sorprenda a la opinión pública y a muchos de los que nos están escuchando. La tasa de fracaso del régimen de salida transitoria en la provincia de Santa Fe es del 2%, lo cual es prácticamente nada. Es decir, ¿qué podemos compulsar? Más allá de estos casos emblemáticos que son objetivamente dramáticos y sumamente comprensibles de lo que es el drama individual o vivencial de estos hechos que usted acaba de señalar, pero tenemos que construir desde el Estado con una mirada diferente, más allá del caso particular, políticas generales. Lo que podemos decir es que en términos generales el esquema o el régimen de salidas transitorias es sumamente alentador en función de esta tasa de fracaso, que es apenas del 2%. Eso por un lado. Ya concretamente, en orden a su planteo, Tepper, lo que yo le puedo manifestar es que se cumple desde el servicio penitenciario, área que está a cargo de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, en forma sumamente escrupulosa con todos los pasos previstos legalmente. Vale decir, el juez de ejecución penal contempla y es quien, en definitiva, resuelve el otorgamiento o no de esta salida transitoria en función, como usted bien señaló, de un sinnúmero de elementos. Dentro de los elementos está la ponderación de lo que la ley denomina el concepto y la conducta, que es formulada, confeccionada por los equipos o los organismos técnicos criminológicos, que también, como usted bien decía, no son infalibles, son estimaciones, aproximaciones, porque es muy difícil predecir en forma matemática el comportamiento humano. Tienen un grado de error, esto es así, pero que se hacen con responsabilidad y con seriedad, se lo puedo afirmar con total claridad, porque evidentemente si no un juez no dispondría con tanta liviandad la concesión de una salida transitoria con las implicancias que tiene. Y entonces, ¿en qué justifica, por lo menos, no sé si desde el servicio penitenciario o desde la doctrina jurídica o desde el pensamiento o desde el análisis psicológico,
¿En qué se justifica el altísimo nivel de reincidencia? Bueno, fundamentalmente en esto que planteábamos al principio, es decir, sí. Las cárceles tal como están, lejos de estar resocializando, están generando verdaderas carreras criminales. Claro. Y aparte también hay que tener en cuenta que la cárcel... Uno puede hacer a conciencia un análisis, una evaluación psicológica, pero también usted dice, bueno, es el 2%, yo le puedo decir altísimo nivel de reincidencia como también otro elemento a tener en cuenta de esto. Claro, digo dos cosas diferentes. El altísimo nivel de reincidencia es un dato ya innegable de la realidad, claro, y por el cual presumimos y ya concluimos con certeza el fracaso de lo que es el ideal resocializador. Eso por una parte. En cuanto al régimen de las salidas transitorias, que ya es un tema más puntual, yo lo que le puedo decir en el ámbito de la provincia de Santa Fe, en función de un trabajo estadístico claramente serio, es que este es el fracaso de el sistema de salidas transitorias, esta tasa del 2,5%. ¿Qué objetivos se fijan finalmente? Bueno, fundamentalmente... Es un tema que me imagino que es un tema de larguísimo, de un periodo a largo plazo, ¿no? Los objetivos que están planteando. Bueno, básicamente ¿no? Mediano, largo plazo, como le decía al principio, creemos que ya es alentador poder comenzar la gestión con lo que es la formal presentación de este documento de política penitenciaria, en donde planteamos 3 aspectos fundamentales. Primero, el desarrollo de lo que es un marco teórico para poder discutir estas cuestiones del fracaso de la resocialización, del modelo de prisión correccional entendido tradicionalmente, lo que usted bien planteaba como el modelo de prisión jaula, y lo que nosotros intentamos plantear y hacer fundamentalmente en el marco de la gestión, que es llevar adelante una serie de postulados en función de este eje central que planteaba al principio, que es reintegrar socialmente a pesar de la prisión. Y muy sintéticamente, porque son 20 las líneas de acción que están planteadas en el documento, trabajar fundamentalmente para poder llevar adelante esta estrategia de reinserción social a pesar de la prisión. En este sentido vemos que hay muchísimas cosas para hacer en lo que hace a la problemática de las personas privadas de la libertad, por una parte, como así también a los que son los trabajadores penitenciarios. Fundamentalmente, a título ejemplificativo, en lo que hace a la creación o construcción de nuevos espacios carcelarios, que estos serían las políticas más de fondo, y asumiendo que hay una realidad que es innegable y de arrastre y que tiene que ver con lo dramático que implica asumir hoy por hoy la realidad de la cantidad de presos alojados en comisarías. La única manera, sinceramente, desde el Estado de poder ir gradualmente o paulatinamente trabajando con este serio problema que es el alojamiento de presos en comisarías, es la construcción de nuevos espacios carcelarios. En función de ello, concretamente, entonces, está planificada la construcción de la cárcel en Villa Gobernador Gálvez, que tendría una capacidad para albergar unas 360 personas, la inauguración del tercer mini penal en Piñero para 160 personas. Algo en Rafaela. La inauguración, ya vamos a ir a lo de Rafaela, si quiere, del cuarto mini penal en Piñero, otras 160 plazas. Sí. La construcción de la cárcel en Rafaela, que hemos tenido la novedad en los últimos días, que el Consejo Deliberante extrañamente antes había dicho que sí, ahora ha cambiado de parecer, lo cual es respetuoso y válido, pero no entendemos los fundamentos. Sí. Ha entendido que en definitiva no será ese el lugar de alojamiento, lo cual en definitiva no implica la inhabilidad para llevar adelante la construcción de la cárcel, dado que se ha decidido sí o sí radicarla dentro de lo que es la región o el nodo Rafaela. Y es importante que los rafaelinos entiendan en este sentido, para que tengan todos los elementos de análisis, que en primer lugar un espacio carcelario genera sin duda mejores condiciones de seguridad para el alojamiento de las personas privadas de la libertad. A Rafaela le hubiese significado también la posibilidad de erradicar el problema de alojamiento de presos en la alcaldía de Rafaela, que está emplazada en el microcentro de la ciudad de Rafaela, y este es un problema y un dato histórico de Rafaela, lo cual creemos que hubiese sido realmente saludable. Somos obviamente respetuosos de las decisiones de la comunidad rafaelina, pero sin duda que entendemos que en función de lo que es la política de regionalización es pertinente asentar la unidad penitenciaria, en todo caso en otra localidad de lo que es el nodo de Rafaela, y aquí habría serias posibilidades de que ese emplazamiento se dé tal vez en la ciudad de San Cristóbal. Bueno, la última pregunta, bueno, tendría una respuesta larguísima, o sería para otro programa especial, ¿no? Pero un poco vinculando por allí el alto nivel delictivo, hoy en día lamentablemente con los altos niveles de inseguridad y muchas veces basados en sensaciones de impunidad.
digamos, se trabaja con la necesidad de la conciencia, de asimilar que efectivamente se está cumpliendo una pena, o quien llega a la cárcel dice tuve mala suerte de llegar a una cárcel. ¿Me entiendes la pregunta? A ver si puede ser breve la respuesta. O sea, ¿se trabaja sobre esta cuestión o no? Quien llega a la cárcel ha tenido la mala suerte de ser pescado, o evidentemente se trabaja sobre la necesidad de decir, de que alguien entienda que efectivamente ha transgredido una conducta. Creo que hay dos cuestiones ahí para plantear. La primera es, como usted bien dice, cuando hace referencia a la mala suerte de quien ha sido pescado, es que también es innegable, la entendí claramente, es innegable desde hasta el sentido común que el sistema de justicia penal capta determinados comportamientos de determinadas categorías de personas también. Esto está claro y es así, en general. Y si basta recorrer una unidad penitenciaria para ver que lo que es la clientela o los destinatarios del sistema de justicia penal cumplen determinadas, llamativamente, condiciones o tienen determinados rasgos que hacen que sean definitivos los sectores más desposeídos o menos favorecidos de la sociedad. Eso por una parte. Y después me consta que los operadores terapéuticos, es decir, aquellos quienes integran los llamados grupos de tratamiento dentro de las distintas unidades carcelarias, trabajan como estrategia de abordaje toda esta cuestión de la autoconciencia, del comportamiento de la persona privada de la libertad. Y yo lo he recogido a este dato en innumerables ocasiones cuando compartimos las mesas de diálogos o tenemos la posibilidad de intercambiar ideas con las personas privadas de la libertad, en donde hay muchísimos, tampoco se puede generalizar aquí, pero hay muchísimas personas que admiten yo he cometido un error, doctor, lo cual no significa que yo aquí tenga determinados derechos porque quiero tratar de trabajar dentro de esta estadía que me ha asignado una sentencia en el espacio carcelario para poder ser un hombre distinto, para tener otro proyecto, para tener otro horizonte de vida. Desde el punto de partida, el reconocimiento de una transgresión, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, yo creo que claramente es así, y lo fundamental es, me parece que asumamos todo, que las cárceles tal como están, en función de este esquema de lo que es la prisión jaula o inhabilitante, van a conducir únicamente a esto, a la inhabilitación de las personas, al incremento de la violencia institucional y la violencia social, y esto francamente es inconducente desde todo punto de vista. Por eso lo que planteamos es empezar a trabajar desde lo que es el lenguaje de los derechos, como decía al principio, no únicamente para las personas privadas de la libertad, sino también para los trabajadores penitenciarios, y empezar a abrir espacios de dignidad, espacios en donde la persona privada de la libertad tenga la perspectiva o un horizonte mejor. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.